A ver, aclaremos esta. ¿Los locus normales están luchando contra los locus brillantes? Pensaba que todos estaban en el mismo bando. Me preguntaba por qué nos iba tan bien. Naces con el género no se escoge. Eso es un mito. Es un mito porque con lo que naces es con el sexo. El género se construye en la psicología de la persona y se identifica más o menos hacia los 4 años de edad. Atento a lo que dice esta neuropsicóloga. Si tu hija de 3 años te dice que es una niña trans, te callas, le escuchas y le ayudas con su transición. ¿No estamos todos de acuerdo con eso? ¿No? Claro que sí, y si un día me dice que es perro, lo ayudaré en su transición a ser un perro. Y si un día me dice que es jirafa, mi bebé de 3 años, la ayudaré en su transición a ser jirafa, no sé con qué clase de tratamiento experimental hay hoy en día. Por favor, lo peor es que esta señora es una neuropsicóloga. Imagínense ustedes la clase de profesionales que están saliendo. Quieren normalizar ideales como que tener que callar y escuchar a un bebé de 3 años si desea hacer una transición de género. Pero ¿qué transición va a hacer un bebé de 3 años si todavía no es nadie? Es un bebé de 3 años. No se ha convertido ni siquiera, no ha desarrollado sus ideas. ¿Qué clase de transición va a hacer? Por favor, dejemos de estar normalizando esa clase de ideas y seamos un poco más responsables, sobre todo estas profesionales que deberían estar mandando mensajes un poco más aterrizados a la ciencia y a la lógica. ¿Podría quedar embarazada una mujer trans? Sí, es posible y lo digo claramente. Hoy en día no hay justificaciones médicas ni éticas para negar un trasplante uterino a una persona trans que desea gestar solo por el hecho de serlo. En 2014 se realizó en Suecia el primer trasplante uterino exitoso. Desde ese momento y hasta el año pasado se han practicado más de 80 en todo el mundo. Al menos 35 de ellos han resultado en nacimientos sanos. Todas las receptoras hasta ahora han sido mujeres y género sin posibilidad de gestar, ya sea porque nacieron sin útero o porque este se ha tenido que extirpar. Si ellas han podido tener un trasplante, desde un punto de vista ético, no es justo que una mujer trans no pueda acceder al procedimiento bajo las mismas condiciones. Es más, si consideramos que gestar le permitiría alinearse mejor con su género vivido, con las consecuencias muy positivas que eso le traería en cuanto a salud mental, una transfeminidad se beneficiaría mucho de poder quedar embarazada. A ver, yo no soy médico, biólogo, veterinario, virólogo, epidemiólogo, el doctor Chapatín, pero a ver, en este caso, técnicamente como que todo está bien, pero como que algo no cuadra. Para empezar, los trasplantes de útero exitosos a los que él se refiere en su nota fueron a una mujer biológica, y para eso se tuvo que hacer muchísimos ensayos clínicos, los cuales les fue muy difícil llegar a ese punto, porque había una condición que le impedía quedar embarazadas a estas mujeres, una condición, algo que amerita un estudio médico para explicar la razón, que cuando una mujer no puede quedar embarazada, pues va al doctor para saber por qué razón no puede quedar embarazada. Pero si una persona de este ideal no puede quedar embarazada y dice voy a ir al médico a ver si me dice por qué no puedo quedar embarazada o embarazade, es que mejor ni digo qué va a pensar el médico. Ha reportado para ti en este segmento de El mundo se está yendo a la mierda, Luis Sin Filtro. Si tu hija de 3 años te dice que es una niña trans, te callas, le escuchas y le ayudas con su transición. ¿No estamos todos de acuerdo con eso? ¿No? No, definitivamente no todos estamos de acuerdo con eso. De hecho, te podría apostar y me gustaría pensar que la mayoría de los papás no están de acuerdo con eso. Porque, a ver, seamos claros, si un niño o una niña de apenas 3 años de edad empieza a identificarse como una persona trans, hay varias cosas, hay varias preguntas que los padres tendrían que hacerse antes de callarse y apoyar su transición. Las primeras 2 preguntas que tendrían que hacerse es cómo carajo un niño o una niña de 3 años conoce el término trans y si es posible siquiera que lo entienda. Y las respuestas a estas 2 preguntas son bien sencillas. ¿Cómo conoce el término? Fácil, porque un adulto se lo dijo. ¿Y puede entender el término? No, no puede entender el término. Porque los niños de 3 años no entienden el concepto de género, no entienden el concepto de sexo biológico y mucho menos entienden el concepto de transicionar entre uno y otro. Y tampoco entienden el concepto de identidad. Entonces, si un niño o una niña de apenas 3 añitos llegan y te dicen, me identifico como una persona trans, lo que está más que claro es que esta idea, esta frase, no es suya. Esta idea proviene de un adulto. Y ese adulto que le metió la idea al niño o a la niña de 3 años de que son trans, puede tener todos los sesgos y todos los prejuicios que se te ocurran. Este adulto podría pensar que tu niña es trans porque le gusta jugar con camioncitos.
Puede pensar que tu niño de 3 años es trans porque a veces le gusta disfrazarse de mujer. O puede pensar que tu niño o tu niña es trans porque se siente incómodo o incómoda con su cuerpo. Y es que aquí entra otro tema bien pero bien importante y que a los activistas LGBT convenientemente siempre se les olvida mencionar. Y ojo, porque con lo siguiente probablemente van a intentar funarme y mucha suerte con eso porque me importa un pepino. Las infancias trans no existen, por lo que acabo de explicar. Porque salvo que se trate de niños superdotados o del curioso caso de Benjamin Button, no existen niños que puedan entender los conceptos de género, de sexo biológico, de identidad o de transición. Todos estos son términos que incluso para personas adultas son difíciles de entender. Lo que sí existe son niños y niñas con disforia de género. Y la disforia de género es un caso completamente distinto al fenómeno trans, aunque traten de mezclarlos indiscriminadamente. Y aunque traten de ocultar o tergiversar todos los hechos que a continuación les menciono. La disforia de género es esta incomodidad que presentan ciertos niños o niñas con su propio cuerpo, con su sexo biológico. Principalmente se presentaba entre niños varones de menos de 3 años de edad. Y digo se presentaba porque hoy en día la población más diagnosticada con disforia de género es curiosamente la de las mujeres adolescentes, mujeres de entre 15 y 17 años. Pero respecto de ese fenómeno hablaremos en otro video. El punto es que la disforia de género sí se puede presentar en niños y niñas muy pequeños. Y estos niños o niñas con disforia de género pueden presentar ciertos comportamientos que para una persona que no es profesional en el área, que no es experta o que sí lo es, pero que está ideologizada y que es irresponsable, pueden interpretarse como parte de un fenómeno trans. Pero aquí les va otro dato. La disforia de género no es una identidad, es una condición psicológica. Y en al menos el 90% de los casos, todos los síntomas de disforia de género desaparecen después de la pubertad. Es decir, 9 de cada 10 niños o niñas con disforia de género van a dejar de padecerla de manera natural después de atravesar la pubertad. Pero ¿qué pasa si seguimos el consejo de todos los progresionales que abundan en esta plataforma, que ni siquiera se toman el tiempo de matizar entre una persona trans, una persona con disforia, una persona transgénero, una persona travesti, una persona transexual, y metemos a todos en la misma caja y jugamos ese juego al que llaman afirmar la identidad? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si a una persona con disforia de género le bloqueamos la pubertad? Pues en ese caso, esa persona no atravesó precisamente por el proceso que en el 90% de los casos elimina los síntomas de disforia de género. ¿Y qué pasaría si además de bloquearles la pubertad, los sometemos a tratamientos hormonales de afirmación de género? Pues sucedería que estas personas con disforia de género que no atravesaron la pubertad y que además se sometieron a tratamientos hormonales que cambiaron por completo su fisiología, pues seguirían teniendo disforia de género y además en algunos casos empeoraría esta condición. Y este es el enorme peligro de que los progresionales hoy en día estén más preocupados por ser inclusivos y por usar terminología políticamente correcta que por realizar un diagnóstico como se debe. Porque aunque en su diccionario progre diga que las personas transexuales, las personas transgénero, las personas travestis y las personas con disforia de género, todas caben bajo el término paraguas trans, esto es una mentira. Y no es una mentirilla blanca o inofensiva, es una mentira que interfiere con el correcto diagnóstico y tratamiento de personas. Si tú tratas a una persona transgénero como una persona transexual, le puedes joder la vida. Si tú tratas a una persona con disforia como a una persona trans, le puedes joder la vida. Porque a ustedes les encanta hablar de lo compleja que es la identidad de las personas, pero al mismo tiempo quieren reducir 4 identidades o condiciones completamente distintas a un término paraguas. Quieren saltarse la parte de un diagnóstico bien hecho para diagnosticar a todos con lo mismo y tratarlos de la misma manera.
No generalices, no todos los psicólogos son así. Tenemos presente que la disforia y el fenómeno trans son distintos. Tú eres la que no es experta. Les recuerdo que en este video le estoy contestando a una psicóloga que afirma que los papás de un niño o una niña de 3 años de edad que dice identificarse como trans deben callarse la boca y apoyar su transición. Así que todos los psicólogos a los que les quede el mismo saco, pues pónganselo, y quienes no, pues no. Pero estos psicólogos que promueven la idea de que el papel de los papás ante una afirmación de este tipo proveniente de un niño o una niña de 3 años sea una actitud pasiva de callarse y afirmar la identidad de ese niño o esa niña de 3 años, están bien pero bien perdidos. Y los padres que le hacen caso a ese tipo de psicólogos también están perdidos. Porque el papel de un padre o una madre no es solapar y apoyar cualquier cosa que se le pase por la cabeza a sus hijos. El papel de un padre o una madre responsable, inteligente, que no se deja llevar por la ideología en turno o por su propio narcisismo para sentirse super woke, es cuidar, proteger a sus hijos, incluso ante sus propias decisiones, ante sus propias ideas. De las cosas más importantes que tiene que hacer un padre o una madre de este tipo es decirle a sus hijos que no. La crianza responsable no es decirle que sí a todo. La crianza respetuosa no es pensar que un niño o una niña de 3 años tiene la capacidad mental para entender o para tomar este tipo de decisiones. La crianza responsable y respetuosa implica entender que tú como adulto tienes que proteger al menor de edad de sus propias decisiones. De lo contrario, en unos años te convertirás en el padre o la madre que permitió que su hijo o hija con disforia de género tomara decisiones irreversibles sobre su cuerpo. Y eso nunca, pero nunca te lo vas a perdonar. Este libro que ven aquí se llama Es perfectamente normal. Y le leeré un poco. Dice así: después de un rato, la vagina de una persona se vuelve húmedo y resbaloso y el se pone duro. Después de un rato, el de una persona se vuelve recto, rígido y más grande. A veces sale un poco de líquido de la punta del pelo. Pastor, espere. ¿Qué pasó? Dije algo. Si ustedes no quieren escucharlo en una reunión de una junta escolar, ¿por qué nuestros niños deberían de escucharlo en la escuela? Oye, son unos pervertidos y están pervirtiendo a nuestros hijos. Todos ustedes ahí sentados y se sienten incómodos y no quieren que siga leyendo. ¿Por qué? ¿Le molesta? ¿Sí o no? Pero no me pueden responder esa pregunta. ¿Y tú sabes por qué? Porque políticamente hablando, ustedes no pueden decir que eso es incorrecto. Y no quieren que yo lea esta indecencia, ya que expone la verdad. ¿Cómo se atreven a decirme que pare de leer? Si tú no quieres escucharlo, ¿por qué nuestros hijos tienen que verlo? Pastor, tu tiempo ha terminado. Muchas gracias. Hey. What? He probably Do not get up in my face like this. You do not want to be playing this. We can't talk man to man? I don't think that's possible. That's not possible? Why? I don't think it's possible because Why? there's only one man standing in this aisle right now. Now And it's sit me. down, little miss. And it's Before me, I go ahead and like get, child. I'm going to go ahead and get TSA to come on this plane and haul you off. Why would You want to they make do that big of a show about Why it? would they haul me off? You want to make because that I big of a show identify because as you're a not male? confirming the And docket that I have. you don't want to identify me as such? The government chose what to identify you when you were born in a hospital. They wrote M or F next to your birth certificate. Okay, and it's my life. That was dictated by a power much And it's greater my life, than mine. and I don't all right? feel that way. A higher I feel power like than me. I'm a I'm man, not the so authority. I'm a man. I'm not the authority that assigned you, You need what to you get- were assigned. she need to get okay? up You out don't of have his any face. authority at all. She need to get up out of his face. I agree. Thank you, sir. If you continue this display, if you cannot confirm what my docket says here, that there are in fact 2 ladies sitting in this aisle, There is one, then I'm sorry, you're going to have a to lady, leave. correct? There is one lady You're gonna have to and leave. one man. Well, that's not what it says I need in these seats in order to fly. He would probably be So more if you're going to compliant continue to if he just- fight the facts that I'm looking at right here, then I'm going to have to haul you off because you could be a dangerous person. We don't know. We have no way of confirming Because this. I identify as a male. Because you're not the Because I am person a on male? my list. You're not Because the person I on my am list. A man? It's a simple one of 2 answers. Are you mad because There's I'm no more man gray than zone. you? There's no gray zone. Is that what you're mad about? Is it really that big of a deal? Is that what you're mad about? You want to get up Is in that my what you're face mad right about? now? I don't need this job. Look, you want to play big Oh, and you tough don't need man. this job? You want to play Let's big and tough go. man.